Eh, la cuestión ahora se pone un poco más espesa porque ya nos metemos en temas netamente jurídicos. Ahora lo que vamos a ver, nosotros hasta ahora vimos impedimentos y todas esas cuestiones teóricas, vimos algunas cuestiones generales, que era la primera clase que nosotros teníamos anunciada, que era la introducción general. Vimos luego las cuestiones más específicas de regulación sobre el consentimiento. ¿Por qué todo esto tiene importancia? Porque es el presupuesto de la existencia o de la nulidad del matrimonio. Entonces, ustedes dirán, con el viejo código, ¿cuántas nulidades matrimoniales había? ¿Muchas o pocas? Pocas, casi ninguna podemos decir, ¿no? Yo creo que con el nuevo código puede llegar a haber más. ¿Por qué pienso que con el nuevo código puede haber más? Y por eso es que nos detuvimos especialmente en la parte de consentimiento y de impedimentos, porque ustedes saben que el divorcio no permite calificar la conducta de los cónyuges. Ahora, muchas veces sucede que hay matrimonios que son nulos desde el punto de vista jurídico porque se contrajeron con algún vicio, ¿no es cierto? Pero los abogados, como es mucho más fácil, como la nulidad es muy difícil y el divorcio es muy fácil, los abogados hacemos el divorcio, que es fácil, en todo caso por injurias graves o por lo que sea, y no hacemos la nulidad, que es más difícil, que nos trae problemas, etcétera, etcétera. Pero ahora el divorcio nos va a permitir evaluar la conducta de los cónyuges, si se portaron bien o si se portaron mal. Ya vamos a hablar un poquitito más sobre eso. ¿Cómo nos va a permitir evaluar la conducta? Entonces, lo que nosotros tenemos es que la nulidad sí lo permite. Y la nulidad da efectos diferenciados al que tiene mala fe respecto del que tiene buena fe. Es el viejo principio del derecho. ¿Cuál es la vieja máxima de la justicia? Dar a cada uno lo suyo. Entonces, al que tiene buena fe, le doy algo mejor que al que tiene mala fe. ¿No es cierto? Bueno, ese principio en el divorcio no se va a verificar. En el divorcio, el que da lo mismo, como dice el tango, da lo mismo, nada es igual, todo es mejor, da lo mismo. Sí, ser un burro, que ya está. Bueno, va a dar lo mismo una cosa que otra en el divorcio. El que ha sido infiel, el que ha sido violento, el que ha sido a lo mejor injuriante durante la vigencia de la vida en común, va a ser tratado de la misma manera que el que se comportó de manera intacta durante todo el matrimonio, del que mantuvo la fidelidad, del que tuvo buen trato, del que no fue violento. Es decir, los dos van a ser tratados de la misma manera y la conducta no va a ser diferenciada prima facie, a primera vista. Después vamos a ver que a lo mejor hay alguna vuelta de tuerca al asunto. En cambio, la nulidad no. La nulidad sigue manteniendo la vieja máxima de dar a cada uno lo suyo. Claro, algunos dicen que en el derecho de familia no se aplica el derecho, las reglas generales del derecho. Aunque seguimos considerando los derechos de familia, estaría como exceptuado de las reglas generales del derecho por la impronta afectiva que tiene. Una cierta corriente de pensamiento, que a lo mejor nació, digamos, con los derechos humanos y con la idea de derechos humanos, entiende que en la familia se aplica más derecho que en las otras relaciones humanas. Porque mientras que en las demás relaciones humanas el daño que me hacen es más periférico, es decir, si a mí mi vecino no me paga el alquiler o si un extraño me choca el auto, no me afecta de la misma manera que si mi esposo me pega un cachetazo o si mi esposo me dice o si mi padre me dice sos un inútil que nunca va a servir para nada. ¿No es cierto? Los rangos de afectación a la personalidad son totalmente diversos y si ustedes quieren son mucho más graves en las relaciones más íntimas que en las relaciones más ajenas. Es decir, el perjuicio que yo recibo cuando una persona que me es más íntima me causa un daño es mayor cuanto mayor es la confianza que yo deposito en el otro y cuanto mayor es la entrega que yo tengo hacia el otro, porque el otro tiene más posibilidad de daño, más posibilidad de dañar, porque más he dado. Cuando yo doy todo, cuando doy, como en el matrimonio, el cuerpo y el alma, ¿no es cierto? La exigencia de la buena fe, según dicen estos autores, se potencia. Es mucho más trascendente la buena fe entre cónyuges que la buena fe entre extraños. Porque en la buena fe entre cónyuges, yo deposito toda la confianza en el otro, al punto de que hay un mandato tácito. Es decir, el otro puede gestionar mis bienes y se entiende que yo le di consentimiento para hacerlo. Fíjense hasta qué punto la buena fe es diversa, tiene que ser más exigente
Y cuando se falta la buena fe, la sanción debería ser mayor según esta otra doctrina. Ahora, en el nuevo derecho de familia, con la idea de que debe desjuridizarse la familia, desaparece también la idea de que debe haber una sanción específica del derecho de familia para la ruptura de ciertos deberes de mínima que rigen las relaciones entre los cónyuges. Una parte de esa visión de juridizante retrocedió con la reincorporación de los deberes matrimoniales que nosotros dijimos. Claro, nosotros dijimos que en la nulidad, ¿por qué son importantes los impedimentos? Porque en la nulidad la nulidad permite valorar diferenciadamente la mala y la buena fe, y entonces es posible que ahora, cuando los matrimonios sean nulos, para obtener efectos diferenciados, ya no vayamos por el divorcio, sino que vayamos por la nulidad. Pero ya vamos a ver que si con el anteproyecto yo no podía demandar daños y perjuicios, porque no había deberes, y entonces no había antijuridicidad, con el nuevo Código Civil, en donde reaparecen los deberes matrimoniales, ante la ruptura de un deber matrimonial, podría existir el antijurídico que me permitiera, establecidos los demás requisitos de la responsabilidad, demandar por vía de una acción de daños y perjuicios a través del daño que yo recibí por la infracción. Claro, el presupuesto de la responsabilidad es una antijuridicidad, aunque, como ustedes saben, en el nuevo código la responsabilidad tiende a objetivizarse y a no ser tan estricta en la elaboración de los factores de atribución. Ahora, de los factores que desencadenan la responsabilidad. Ahora, y ahí otra vez tenemos el problema de los deberes matrimoniales. Si no hay deberes emergentes de las relaciones de familia, entonces existe una impunidad derivada de las relaciones de familia. Yo puedo hacer lo que quiera porque el derecho no me castiga. En cambio, cuando hay deberes, si yo obro mal, eso es sancionable. ¿Y qué es más grave? ¿Obrar mal en una familia en donde hay confianza o obrar mal con un extraño? Indudablemente con la familia. Ahora yo pregunto, ¿qué es mejor respuesta del derecho? ¿Una acción de daños y perjuicios o una sanción en un caso de la conducta en caso de divorcio? Daños y perjuicios tramitará ante el juez civil y será una acción que se rija por las reglas de la responsabilidad civil y no por las reglas del derecho de familia. En cambio, con la sanción de la conducta en el divorcio, lo que sucedía era que era un buen paliativo para el duelo que se producía por la ruptura. ¿Por qué? Porque las partes iniciaban un divorcio contradictorio. ¿Y cómo terminaba la mayoría de los divorcios contradictorios? Se convertían. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Se sanaban heridas. Entonces, lo que pasaba era que las injusticias que se habían cometido en las relaciones familiares tenían un tiempo, el derecho les compraba un tiempo para que se digan lo que tenían que decir ante el juez y después esas cosas encontraran su cauce. Cuando las cosas eran demasiado graves, tenían una sanción específica que tenía bien pocos efectos, porque ¿cuáles eran los efectos de la inocencia? Casi ninguno, los alimentos para el inocente, alguna preferencia en casi nada. Porque la tenencia que antes se daba al inocente, hace años, desde la década del 80, que el inocente dejó de ser preferido para la tenencia. En la década del 80 ustedes encuentran todavía fallos en los cuales los jueces decían, no, ese no tiene la tenencia porque es adúltero. Pero ustedes saben que eso ya hace como 40 años que no pasa más, no sé, 25 años, 20 años que no pasa más. ¿No es cierto? Entonces la consecuencia jurídica de detectar una culpabilidad en el divorcio era bien poca. En cambio, la consecuencia de los daños y perjuicios es muy deletérea. Entonces, ¿dónde estábamos mejor? Yo no puedo dejar de preguntármelo. Y he hablado con jueces amigos y les pregunto, ¿a ustedes qué les parece? Me dicen, mira, yo toda la vida estuve por la abolición de las causales de divorcio. Siempre pensé que había que sacarlas. Pero ahora que estoy a la puerta de que las van a sacar y que el divorcio va a ser un trámite así, que va a salir enseguida, y que después va a haber que discutir en el medio del convenio regulador, me da miedo. Porque me doy cuenta de que con el divorcio contradictorio de todas maneras terminaba en un divorcio de común acuerdo. En cambio ahora es de común acuerdo a la fuerza y las partes se van a seguir peleando, porque el que quiere pelear, pelea. ¿No es cierto? Solamente que no van a tener la contención del marco específico de las relaciones de familia. ¿Qué significa esto? ¿Que porque hay deberes jurídicos ahora va a haber una explosión de juicios de responsabilidad civil? No. Seguro que no.
Muchos abogados no tienen ganas de iniciarlo y disuaden a sus clientes además. Pero lo cierto es que también significa que los pocos que hayan, tal vez hubiera sido preferible que se causaran por otros caminos. Ya había juicios de responsabilidad de daños y perjuicios, aún con las causales de divorcio, solamente que las causales de divorcio absorbían de alguna manera el conflicto en esa especie de amansadera que era el proceso judicial, contradictorio, que al final la gente se cansa de pelear y dice, bueno, listo, cerremos todo, ¿no? Bueno, ahí estamos. Entonces, por eso estamos con las discusiones relativas a la calificación de conducta que ahora se volvieron raras. Por un lado porque tenemos nuevas formas de responsabilidad. Por ejemplo, en los esponsales, ahora tenemos específicamente que no se puede reclamar daños y perjuicios por ruptura de esponsales, porque eso implicaría comprometer la libertad de contraer nupcias, pero que se podrían aplicar las reglas de enriquecimiento sin causa de la restitución de las donaciones si correspondiera, cosa que es algo novedoso. Ustedes saben que el enriquecimiento sin causa, algunos dicen que es una forma de reparación de un daño objetivo, pero tiene en realidad varias interpretaciones posibles y el derecho comparado varía. Acá tenemos el tema del consentimiento, que regula qué es lo que hace falta para que un matrimonio exista. Yo ya les avisé que en el nuevo código el consentimiento ya no es pleno y libre, como en el 1072 que ustedes tienen ahí, consentimiento era pleno y libre, ahora es solo el consentimiento de los contrayentes. ¿Qué es lo que hace falta para que un matrimonio exista? ¿Se acuerdan? La inexistencia del matrimonio, la institución de la inexistencia del matrimonio que era discutida, si estaba en nuestro derecho, que a partir de la 23.515 se incorporó en forma expresa y que fue también una de las razones de las disoluciones de los matrimonios entre personas del mismo sexo cuando se contraían, porque el 172 decía que uno de los requisitos del consentimiento era que hubiera diversidad de sexos, que era un requisito bastante nuevo porque había sido introducido por la 23.515, es decir, el legislador de la 23.515 quiso excluir el matrimonio homosexual en forma intencional, porque la 2393 no tenía la diversidad de sexo como requisito. La 23.515 lo puso en forma expresa, lo que demuestra que el legislador ya tenía una preocupación. Y después vino la 26.618 y se quitó el requisito de consentimiento de diversidad de sexos y solamente quedó que el consentimiento tenía que ser pleno y libre y prestado ante el oficial, ¿no es cierto?, la autoridad competente para celebrarlo. Ahora ya también se quita que el requisito de que el consentimiento sea pleno y libre. Y entonces estamos con lo que decíamos, el matrimonio se va desmantelando de a poco. Muy bien. Acá, el consentimiento, esto está igual que en el 193, es puro y simple, no puede someterse a ningún tipo de condición. Y entonces, por supuesto, ustedes habrán escuchado, Rivera, alguna doctrina, sostienen que, ¿por qué si yo puedo elegir divorciarme y si el principio fundamental del derecho de familia, según dicen las dos primeras reglas que están en el libro segundo, que dicen el principio de igualdad y de libertad, si el principio fundante de las relaciones de familia es la igualdad y la libertad, ¿por qué no puedo elegir una relación afectiva más comprometida? ¿Por qué no puedo elegir que el Estado me acompañe si yo quiero tener un proyecto de vida más comprometido? Julio César Rivera y algunos otros autores han planteado que es inconstitucional limitar la libertad de las personas a contraer un matrimonio que tenga alguna exigencia de perdurabilidad mayor, como alguna legislación comparada que admite lo que se llaman covenant marriages, que son matrimonios en los cuales las partes, por ejemplo, se obligan a ir a un counseling antes de ir a una ruptura o a darse un tiempo de reflexión antes de ir a una ruptura, ¿no es cierto? Eso, nuestro derecho, es decir, la nueva regulación con el nuevo derecho de familia, supuestamente fundada en la autonomía, lo prohíbe. Siendo que en realidad por ahí, ya que damos tantas libertades, por ahí sería bueno también dar la posibilidad, dar la libertad de comprometerse más. Acá están los vicios del consentimiento, que son más o menos iguales que los de antes, no hay mucha novedad. Y acá están los de nulidad e inexistencia. La de inexistencia ya la tratamos, la exigencia ya dijimos que se morigera, y acá están los de nulidad, la regulación de la nulidad. Es interesante ver, ahí está mejor tratado porque está más claro en qué casos nulidad absoluta, en qué casos nulidad relativa. Se nota que los autores del código son profesores porque se dieron cuenta de que para estudiar para los alumnos era tan difícil, ¿no? Ahora está todo clarito.
Lo interesante de esto es que los efectos son diferenciados. Si ustedes después van a consultar el artículo 427, artículos 427 a 430, van a ver que lo mismo que en el antiguo código, pero lo interesante es que se conserve en este. Es decir, si el matrimonio es nulo, el derecho tiene en cuenta la conducta de los cónyuges. Valora si el cónyuge obró de buena o de mala fe. Vamos finalmente a ver cómo estamos parados con los deberes matrimoniales. ¿Cuáles son los nuevos 4 deberes? 5 deberes son: proyecto de vida en común, cooperación, convivencia, deber moral de fidelidad. Acá gran discusión si es jurídico o moral. Entonces los que dicen moral, algunos, obviamente la intención del autor, la intención del legislador, cuando puso moral ha sido degradarlo. La idea era que no fuera jurídico, es decir, el calificativo moral se puso como algo contrario a lo jurídico, es decir, que no fuera exigible desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, el derecho no es ni moral ni amoral. El derecho tiene una relación con la moral, justamente. Pero además de eso, es el presupuesto de las presunciones, o sea que seguramente no es moral. También tiene efectos jurídicos. Entonces, estamos en un problema porque esa palabra, y después moral en el derecho, ¿qué quiere decir? Daño moral, ¿qué quiere decir? ¿Es opuesto a jurídico? No, es opuesto a material. Entonces, en el derecho, que me pongan moral y me lo pongan en el código no es suficiente. Y que el autor del texto me diga, esto debe interpretarse así, a mí solamente me indica lo siguiente, me indica que esa es la interpretación del autor. Pero el texto cobra autonomía del autor, por esto que dijo ese jurista español que nosotros dijimos, el legislador manda cuando legisla, no cuando explica. Cuando me viene a explicar la ley, y yo conozco la génesis de este moral, la conozco porque la conozco de origen y sé cómo surgió y todo, esta legislación, que yo les digo cómo surgió para excluir efectos jurídicos. Esa es la intención del legislador. Pero una vez que el texto está escrito, tiene autonomía. Y lamentablemente, una vez que está escrito, habrá que ver qué consecuencias jurídicas produce. Algunos jueces interpretarán que moral significa que no es jurídico y en ese sentido todo el mundo dirá qué es lo que hace en el código. ¿Para qué me la pusieron? Si es jurídico, ahora el legislador le viene a dar lindos consejos a los cónyuges. Vamos, no sean adúlteros, que está mal. No. Código se supone que no está para eso, es un texto que viene a regular las relaciones sociales, que viene a ser la columna vertebral de la sociedad. En ese contexto, yo estoy segura que vamos a tener interpretaciones disímiles. Y me entusiasma ver, a ocultar un poquito el futuro, a ver qué es lo que se va a resolver. Cuando venga una acción de perjuicios, cuando una persona sufra lo que sufrió mi cliente, si va a alegar o no la infracción al deber de fidelidad. O si un hijo, el hijo, por ejemplo, de mi cliente, la hija de mi cliente, ¿cómo? Claro, bueno, lo del hijo, la inoponibilidad al hijo, ¿no? El hijo a la madre adúltera va a decir, vos infringiste el deber de fidelidad y con esa sentencia me dañaste la fidelidad. No entre cónyuges, no lo sé. Eso es una interpretación que, a mi modo de ver, admite una y otra. Es decir, tu punto de vista y el punto de vista del legislador. O sea, vos contás con la interpretación del legislador que está de tu lado, que te acompaña. Pero yo vuelvo. ¿Cómo? No, pero te vuelvo a decir, yo te lo dije claramente, no te oculté nada. Lo que te estoy diciendo es que lo que quiere el legislador, lo que quiso Vélez, no siempre es lo que después se aplicó. Entonces, una cosa es, vuelvo a decir, el legislador manda cuando legisla, no cuando explica. El texto escrito cobra independencia de su autor. Y eso es más que nunca cierto con la ley. Entonces, yo no sé, pero yo no creo que haya una sola persona o muy pocas personas que consideren que el deber de fidelidad no es jurídico. Es decir, hay muy pocas personas que no sienten cuando una persona les es infiel, el esposo les es infiel, que se les cometió una injusticia, no que se les cometió que fue un inmoral. Sí piensa que fue un inmoral, pero lo siente como una injusticia. Sobre todo si después le tiene que pagar una prestación compensatoria, ¿no? O le tiene que pagar alimentos. Entonces, antes teníamos 3, ahora tenemos 5. Nos va cambiando.
Después tenemos los alimentos, entre sí durante la vida en común, separación de hecho, etc. O sea que hay más deberes ahora que los que teníamos antes. Y esto es simplemente para terminar con una sonrisa, pero es un poco la cosa histórica. La obediencia de la mujer es un homenaje rendido al poder que la protege. Es una consecuencia necesaria de la sociedad conyugal que no podría subsistir si uno de los esposos no estuviera subordinado al otro. Esto lo dijo Vazeille en el 1780. Fíjense cómo hemos cambiado nuestras costumbres, ¿no es cierto? Muy bien.